Gracias, Paula Palomo, contando e invitándonos a ver Devorando el Vacío. Y ya estamos ahora vamos a hacer una entrevista en piso, ya están con nosotros los invitados Diego Crespo y Guillermo Ruiz. Diego Crespo, mira, cuando Diego Crespo es el de azul y Guillermo es el de verde. Ahí está. Para la gente que nos está siguiendo por YouTube, podés vernos por YouTube en vivo en AM530 Somos Radio o escribirnos al 11 3200 0530. Vamos a hablar con los chicos porque son los directores de Reventando. Ahora vamos a hablar de por qué elegir un gerundio para hablar de una película, ¿no? Para ponerle título a una película. Yo soy loca, soy anti-gerundio. Mirá, te maté. Pero bueno, Reventando. No. Es que en un punto tenemos mucha coincidencia. Nosotros somos periodistas de formación los dos. Claro, viste que y le esquivamos. Viste que digamos, es la formación, es un vicio de formación eso, que te dicen en gerundio nunca. Entonces yo cuando vi Reventando y después cuando vi la película traté de pensar por qué esa elección de ese tiempo verbal. Reventando fue seleccionada para el Bafisi, que se está desarrollando ya en estos momentos. Hay gente en este momento mirando películas del Bafisi y se va a presentar ¿cuándo? El próximo martes 8 a las 19:30 horas en el Cinépolis de Plaza Jusey, en Córdoba, Facultad de Medicina. Enfrente a Facultad de Medicina, exactamente. Sí. Ahí es una de las sedes del Bafisi y entonces ahí van a poder ver Reventando. Reventando es un documental que retoma la vida de Aldo Chajet. Aldo Chajet. ¿Quién es Aldo Chajet? Aldo Chajet es un agente de box, de peleas de poca monta, de bolsas muy lejanas a las millonarias que vemos en la tele, que llega a los 50 años, cansado, con la salud deteriorada y hastiado de la situación económica que atraviesa. Entonces, decía patear el tablero e idea un plan que básicamente es irse a vivir a Paraguay para montar su show de boxeo, y en el camino mantiene una relación amorosa con una cubana, Teresita, desde hace 25 años, y bueno, trata de convencerla de que lo acompañe, que salga de la isla para irse a vivir los dos a Paraguay y montar este show de box con el objetivo final de poder vivir tranquilos. Está buscando vivir tranquilos, ¿no? Porque son dos tragedias. La de Teresita parece menos explicitada, pero digamos, de alguna forma también es una vida difícil la de Teresita, que aparece poco, pero aparece siempre en la zona de dificultad, de trabajar mucho, ¿no? De que vivir en Cuba no es fácil. No es fácil. Pero no tenía ese dato de que allá era una pareja de 25 años. Se me perdió ahí ese dato. O sea, porque viste, existe un poco la posibilidad de que uno tenga una pareja cubana de un viaje que fue, ¿no? Y la conoce. Bueno, no. Ellos tenían. Bueno, él reconoce que está enamorado de Teresita y quiere un proyecto de vida con ella. ¿Por qué eligieron a Aldo para hacer una película? Porque es sobre Aldo, pero es sobre la condición humana la película también. O parte, ¿no? De una situación que pues nos puede tocar a muchos Aldos. Sí. Hay muchos Aldos dando vuelas por ahí. Explique Guille, porque Aldo se le cruza a Guille en el camino del fútbol, del ascenso. ¿Vos sos futbolista, además de periodista, Guillermo? No, sí fui futbolista, claro que sí. Bueno, pues hace muchos años. Era mi oportunidad, ¿no? Sí, de contarlo. Bueno, me encanta el fútbol, me encanta el deporte en general. Creo mucho en el deporte como en todas sus facetas, como modificador social, como unidor, trato de inculcárselo a mis hijos también, pero más allá de eso, que no tiene que ver con esto, yo estaba haciendo en un momento de mi vida cámara para unas transmisiones de Deportivo Barracas, no es Deportivo Barracas, es Barracas Central. No el de Chiquitapia, sería el otro, el que juega en la D. Y él era el comentarista de esos streamings. Y mientras estábamos, yo paneaba básicamente porque era una sola cámara, lo veía que le estaba comentando, pero estaba todo el tiempo con el celular mandando mensajitos, hacía gestos. Entonces cuando terminó la transmisión, el primer día que lo conocí, mientras íbamos de vuelta a la productora, digo, ¿qué haces que estás todo el día con el teléfono? Porque era el comentarista aparte del partido. No, que en realidad yo soy agente de box. Cuando me dijo eso, a mí me gusta mucho el box. Yo la verdad que de chiquito veía muchísimo box con mi abuela, una cosa medio extraña en ese momento, época de oro del boxeo, de Marvin Hagler, León, Manuel Pedro Durán.
Claro, bueno, y me pasó algo parecido a lo que me pasó también con el cine, que viste, uno ve el cine y en algún momento te das cuenta que también se hace, y alguien lo hace, y eso me llamó mucho la atención y lo empecé a indagar, y cuando me empezó a abrir el mundo, un poco del que hablamos recién fuera de aire, me empecé a volver loco, porque nosotros tenemos como es nuestra tercera película, narramos bastante con Urbano, lo hemos caminado mucho y siempre atravesado por historias particulares, digamos, y con protagonistas bien marcados. Bueno, y cuando llegué a casa lo llamé y dije, mirá, pasa esto. Esto es increíble, veníamos de hacer una película de fútbol y todo lo que él me contaba sobre el mundo del boxeo era diametralmente opuesto al fútbol del ascenso, que había sido nuestro primer documental. Bueno, y se metieron con ese mundo. ¿Cómo le llamarías al box que digamos, del cual Aldo es agente? Es un box amateur de la última liga posible, digamos. Si hubiera ligas, o sea, ¿el box hay ligas como en el fútbol? No. El box mira, una de las cosas que a mí me mató es que lo que me empezaba a dar cuenta al principio es que a diferencia del fútbol, después podemos discutir si está digitado, si no, si el VAR, si hay acomodo, lo que quieras, pero en el boxeo la institucionalidad es muy precaria. Claro. Porque los que organizan las peleas son los promotores de box y las entidades que fiscalizan y demás tienen solamente ese rol. Digo, claro, Argentina, no te organizan un evento. Es que no lo terminan de controlar demasiado tampoco, ¿no? Es como que, no sé, digo, para ir a algo más conocido, Mayweather se organiza su show de box, lo vende a todo el mundo, él se gana $60 millones, gane o pierda, porque es el dueño del circo, y Maidana, por más que gane o pierda, va a ganar $1 millón. Ajá. Digo, eso ya me parecía raro. Después, bueno, todo lo que está retratado de cuando Aldo viaja a Paraguay, él va como parte de una institución a fiscalizar, lleva un cinturón. Estamos viendo escenas de la película, escenas de ahí lo vemos a Aldo, que además, sí, claro, es muy particular, ¿no? Aldo, digamos, ahora entiendo por qué te llamó la atención verlo así, porque es verdad que la relación con su teléfono es muy particular y él en todos los lugares donde se mueve, pero también eso, ¿no? Que los escenarios por los que, o sea, sí, te abrió un mundo y te abrió un mundo de escenarios, un universo de escenarios, de colores. Eso es muy real también, pero lo que detonó la elección de todo fue que un día, volviendo a la productora para ir otro día, le cuento a uno de los dueños de la producción, qué personaje, Aldo, no sé qué, me dice, ¿y le preguntaste el plan que tiene? Ah, porque el plan era conocido por todos también. Era parte de eso. Bueno, ahí, sí, y Diego, bueno, claro, vos decías, bueno, boxeo amateur, ¿no? Que pone en escena qué tipo de personalidades, ¿cuáles son los sujetos del boxeo amateur? Fauna, decís vos. No quise, yo no dije fauna, lo pensaste vos. Claro, en la jerga sería así, ¿qué fauna? Claro, ¿con qué te encontrás en este mundo? Sí. Bueno, un poco la película retrata eso. Aldo funciona, además de contar su historia y su plan maestro, épico, ¿no? Y funciona muy bien como un eje donde satelitan otra cantidad de personas, boxeadores, el que labura en el buffet, papás de chicos que quieren pelear y piden que le armes una pelea, el papá de otro que quiere conseguir la pelea que le grabaron al chico, los familiares de los que van a pelear. Ese público que está ahí sentadito en toda esa gente que está ahí, el sí, chacarero que va con un peón que boxea muy bien, vamos a llevarlo, digamos, el peón de obra que no tiene más laburo y necesita tener una entrada de guita y se hace cachetear arriba de un ring por muy poca plata. Todo ese tipo de personas son las que habitan este mundo en el cual Aldo se mueve, sin ser Aldo del todo una persona del conurbano. Él vive en Capital, pero esta es como la arena en la que labura, la que vive y la que conoce también, ¿no? Sí, en la que se mueve con comodidad también, ¿no? Y un poco está mimetizado con esa lógica, con esa estética. Sí. Pero también aparece que, digamos, en eso quizás sí se parece al fútbol, esta idea de que el box o el fútbol en su lugar es una salida, de alguna forma es una salida para alguien que tocó el suelo. Porque está la idea de quedar parado. ¿Cómo sería eso? Claro, en el fútbol, en Argentina tenemos como 2 o 3 pasiones grandes, ¿no? El automovilismo, el boxeo, el fútbol, ¿no? Son, si me pierdo alguna, pero son las cosas que sí, son los 3 deportes más populares. El básquet también, pero en el tema del fútbol y el boxeo
que vienen como de base, Ajá. ¿no? De sectores populares, la idea de pegarle y quedar parado es muy importante. En el fútbol ni hablar, ya sabemos lo que significa. Y en términos de boxeo, también está esto de salir de los barrios pobres, bajos, sin recursos, y capaz que mi hijo es un buen boxeador, capaz que gana y capaz que un día... Es el sueño del pibe. Sí. Sí, hay algo, bueno, hay algo de Monzón ahí. Con la ¿no? cosa ¿Qué de te parece? que este es un sueño trunco. No solo de la gente que gira alrededor de Aldo, sino del propio Aldo, que tenía un sueño de construir sueños, de ser... O sea, se te presenta a vos como soy promotor de boxeo, y sin embargo, y eso es lo que te decía con los tiempos de la peli, los tiempos como del bufido de Aldo, de che, esto me está costando, Sí. me está costando Aldo hace respirar. todo con Bufa toda la esfuerzo. película. Sí. Entonces Sí, es verdad. ese me está costando respirar es la cosa de che, ¿sabes a qué me hace acordar? Perdón, voy a ir una cosa muy nerd, pero en Mejor llama a Saúl, a Better Call Saul, la serie de Sí, Netflix, Better la Call- secuela sí, sí. de La precuela de Breaking Bad. de Breaking Bad, cuando el tipo dice come on, como ¿qué más me va a pasar? ¿Viste? Y Aldo nos lleva por ese lado, de, ¿qué más te va a pasar? Entonces es como una cosa de che, me está llevando cada vez más difícil. Ahí Mirá, hay... Perdóname. No, Guillermo, vos sos el director. Digo, te escuchaba y estaba linkeando un poco con lo que hablaban antes, y muchas veces también, que me parece que es parte de lo que nos motivó también a continuar con esta historia en este marco, es que es una foto muy real, la de Aldo y la de los protagonistas que ustedes estábamos charlando recién, de nuestra Argentina actual, digamos. Sí. Yo no sé tanto si realmente estos boxeadores ya a esta altura están esperando salvarse, pero ¿sabes qué pasa también? Digo, de hecho lo tenemos retratado en la película. Un pibe que viene a pelear en una pelea de fondo de estas, que se tomó 3 medios de transporte, un tren, 2 colectivos para llegar, y que se va a llevar a la guita de hoy 25 lucas, a lo mejor es lo que gane toda la semana en una obra. Ajá. ¿No? Entonces también esos 4 rounds, digo, capaz que no es que no va a quedar parado, pero cuando ve el costo-beneficio de cómo está la cosa, va por ahí. U otro de los boxeadores de Aldo, que es el que lleva a Paraguay, ya Suyay, que está grande, que es un tipo de 30 años, ya ni siquiera sé si tiene el sueño de ser campeón, sino más bien esto de que le abre una ventana para conocer otro país, porque no tiene otra chance de hacerlo, si no es a través de esto. Digo, nosotros nos enganchamos mucho con el mundo, más allá de Aldo, digo, Aldo lo seguimos durante 3 años, ¿no? Pero todo el año pasado y el anterior seguimos vinculados a otro tipo de historias dentro del mundo del boxeo, y por lo menos a mí, digamos, me pasaba todo el tiempo eso, ¿no? Que es que realmente es una foto bastante cruda, que ahora se ha desmejorado bastante. Nosotros arrancamos antes de la cuarentena con esto. Antes de la pandemia. Sí, pero digo, el guión lo escribimos durante la cuarentena. Ajá. Y digo, y parte de nuestro laburo, que es muy territorial, estamos acostumbrados a escribir nuestras cosas, muchas veces en función de conocer la historia, pero muchas veces también, un poco, me parece que es lo que le llamaba la atención a ustedes también, de ir y ver, y respirar, y entender lógicas, las que nos disparan, situaciones, acciones, posibles historias. Bueno, en este caso no pudimos, porque Aldo lo conocimos, se vino, se cerró todo, hablábamos con él, lo entrevistábamos, nos íbamos corriendo a googlear un poco, a ver de qué eran estos gimnasios, estas peleas que él nos contaba. Él tiene un registro de 20 años de peleas que grabó él. Sí, se lo ve con su camarita, porque también era parte de su... business, digamos, sí. Claro, de sus ingresos, filmar las peleas y vendérselas a los familiares, porque bueno, también el que va a acompañar al boxeador también es como un momento de protagonismo, esa subida al ring, es el momento del pibe, ¿no? Es el momento de mostrarse. Ahí esos son los que tienen sueños, digamos, que esto puede ocurrir, mi chico, mi nene, como vos decías. Pues están estos otros personajes que nada, suben por el pancho y la coca. Todo eso coexiste. Y que les gusta, el deporte, ¿no? Porque aparece esta idea, yo de chiquito quería ser boxeador, los nenes sacándose fotos con esos carteles, toda la mística alrededor del boxeo. Y cuando vos decías las instituciones no regulan mucho, bueno, también esto de que uno puede poner un ring en cualquier lado y armar una pelea.
básicamente. Total, sí. A la cantidad de gimnasios que fuimos a grabar, digamos, en Paraguay, en el conurbano, en Capital, hay por todos lados. En Paraguay ni te cuento. Digamos, no quedan por ahí reflejados en la película porque es una película corta, donde es un documental. No, pero viste, es la pregunta están. que le hace Aldo al manager paraguayo. ¿Y el ring dónde lo vas a poner? Lo voy a poner acá. O sea, lo puedo poner acá como lo puedo poner allá, ¿no? Es como, espacio que tengo, puedo poner Sí. un ring, unas sillas alrededor y se arma el show. Y no tengo que ser Mayweather. Totalmente. Sí, es así. No tengo que ser más... No, y pensaba también en esto que decías recién. A veces hemos ido a festivales a grabar la pelea de fondo, pero en la previa, que Aldo está presente desde el minuto 1, hay, no sé, 26 peleas amateur. Y arrancan Claro. con nenas y nenes de 8 o 10 años hasta llegar. Digo, hay como una masa muy contundente hablando, y yo sí creo, más allá de lo institucional, pues no quiero que se malinterprete esto, hay un montón de gente que le apuesta al boxeo también para acercar a la gente al deporte, para generarles una conducta, porque de hecho es un deporte Que por más requiere te guste o no, disciplina. disciplina, y que tiene un entrenamiento alucinante, porque Ujú. ahora está re de moda, viste, entrenar con tu propio peso y qué sé yo, y el boxeo fue toda la vida así, y es un Totalmente. deporte que te requiere coordinación, que generalmente, si bien ahora, pero digo, trabajan con poco peso y con mucha resistencia, y son muchas horas, y la verdad que si querés, no sé si alguna vez intentaron subirse a un ring, pero digo, si querés estar 2 minutos saltando y golpeando, tenés que tener un estado... Sí. Yo, que generalmente me encanta el deporte y hago deporte toda mi vida, no lo sostenés. Y No, mucho no, más si tenés que alguien te tener pega una mucho piña. estado, mucho estado. Acá, mira, me están escribiendo alguna gente que está conectado hacia el YouTube y dice, el boxeo es un deporte maravilloso, tiene mucha estrategia y el saber caminar al ring es fundamental. Total. Y eso, claro, digamos, nosotros conocemos esto, los que salen en las trasnoches de los sábados, ¿no? Exacto. Ese momento del boxeo. Yo consumo mucho boxeo, por eso conozco algunas cosas. Pero aparte, bueno, es un deporte que también en mi familia se veía mucho, se sigue viendo. Pero que este manejar el ring también lo tienen que saber, incluso aquellos que lo hacen de manera muy, muy amateur, aunque le estén, ¿no? Que tengan esas bolsas rotas para practicar. Y hay una escena, esto que decías que requiere el entrenamiento, donde el entrenador, digamos, haciendo un ejercicio físico, lo que repite es no la droga, no tomo, no me drogo, porque bueno, requiere un cuerpo muy disponible, ¿no? No es solo el entrenamiento, también es que subirse ahí, es que no podés bajar la guardia en ningún momento. Y ahí es también lo que contaban ellos con el tema de el albañil que desde siempre se tomaba 2 bondis y un tren para venir a una pelea, pero ese pibe que hoy la cantidad de proteína que tiene que comer, le cuesta comerla. Sí, le Digo, cuesta es pagarla la para historia, comerla, claro. y está lleno de historias así, desde Franco Tenaglia, que hoy es un monstruo en pelea a nudillos limpios, a otros que a veces eligen comer a dormir en algún lugar o Mirá. viste como Claro, estar en esa disyuntiva, digo, a ese nivel es muy... Sí, y todo eso es el boxeo, digamos. Ujú. Es el tratar de sacar a los chicos de la calle, darles un lugar, algo para hacer, un deporte, transmitir, ¿no? Y todas estas son las grises y muy truchas y bastante corruptas que y también cosas que describimos. hoy Todo se te eso. rompen, porque de nuevo, o sea, vos tenés que entrenar todos los días, tenés que comer Sí, sí. 2 kilos de proteína por día, si tenés de 60 a 80 kilos, ¿cómo haces hoy? Digo, con la carne, con el kilo de bondiola de cerdo a 10 lucas. Totalmente. Bueno, ni hablar. ¿Ustedes creen, bueno, ¿por qué eligieron entonces Reventando? El gerundio decís. El gerundio Le y hizo mal el y el gerundio. y ese verbo, ¿no? Porque ¿qué estaría Mira, reventando en este bueno, es una documental? buena pregunta. Había otro nombre antes. La hipótesis de la película siempre fue esta, pero se llamaba Aldo Agente Internacional, que un poco describía lo que le hacía. Sí. Bueno, como fue una película documental que se rodó en tantos años, se terminó en Isla, y esa hipótesis, si bien fue la misma, fue dinámico el proceso de creación hasta el último día. Si ustedes la vieron, como la vieron, se dan cuenta que es hasta el último día no vamos a decir por qué, pero No, está filmado, ¿No? sí, siguieron la vida de Aldo. hasta las últimas placas, digamos, Ujú. hasta el final. Bueno, entonces, nada, fue un poco tratando de entender cómo podía ser ese nuevo nombre que hiciera un poco más justicia.
Yo hace más de 1 año y medio igual que adoptamos este nombre. Y bueno, estaba siempre con la idea de explotar, de reventar. Nos dimos cuenta que durante la película, después de verla, a Aldo le pasa eso. Está reventando durante lo que vos ves. Claro, ¿no? claro. Sí, él está tratando de llevar adelante este plan maestro que mencionaba Guillermo. El plan maestro. Y Un mientras plan de lo ves, escape. está reventando Sí. sin saberlo, tal cual. Mira, El plan de escape es buenísimo. sí, claro que es Épico, buenísimo. es muy difícil de llevar a épico, cabo. Es sí. como sacarse el sombrero un tipo que a determinada edad, en ese estado de depresión, Él quiere empezar de cero de nuevo. empezar de cero, pero en unas condiciones que estás -10. Sí. Claro. Pero ¿no? bueno, la fantasía de empezar en cero también es... Empezar de cero es como... No es que iba a dejar el boxeo, que era lo que le gustaba, pero sí mudarse a otro país, hacer esto... Traer a la novia de Cuba. Traer eso, a la novia de Cuba, casarse, ¿no? Un montón. Tener una familia. A esa edad irte a otro país, a un pueblito. Digo, Sí, es a un- difícil la que emprende. Pero también es lo que le permite, es un motor de búsqueda, lo que le permite seguir vivo. Digo, uno Sí. podría decir, por como lo ves, es un antihéroe, pero un tipo que emprende esa jugada es un héroe en un punto. No la lleve a cabo, digamos. Tener energía, estando, como decíamos, -10 en la vida, es como es un montón. Hay que tener ganas para hacer eso en el estado en el que se encuentra. El estado de deterioro físico, mental, económico, Es dar la emocional. última, es subirse al ring por última vez. Bueno, Sí, ahí a está. jugar, En términos jugar. pugilísticos Total. está bien. Mirá, Claro. Una de las cosas Hasta el que, último golpe sería, ¿no? que- Hasta el que- último. Está muy bien. que nosotros siempre hablábamos en nuestros laburos es que por nuestra economía, por nuestra forma, por nuestra producción, es difícil hacer documentales de seguimiento de mucho tiempo, y cuando hemos ido a otros festivales con películas veíamos que hay gente que sigue 20 años a una persona. Bueno, y una de las cosas que sí nos pasó ahora es que nosotros terminamos de conocer al personaje en rodaje, porque hasta ese momento, como era todo llamado y encierro, y bueno, y ahí nos dimos cuenta de eso, ¿no? Que su diabetes estaba mucho más avanzada de lo que pensamos al principio. Yo tengo un hermano con diabetes, entonces digo, también conozco muy de cerca al paciente con diabetes. Pero incluso ustedes eligen no mostrar o sea, no. Sí, la menciona él un par La de veces. menciona, pero no aparece, digamos, ¿no? Escenas donde él esté medicándose o cuidándose de la diabetes, para nada. No, justamente, que es lo que nos hace cuidarse. Sí. Por eso mismo. Y Pero, hay mucha cámara en la comida también, hay mucha cámara ahí, mucho primer plano a la Sí. comida. Sí, me parece que es parte de todo este reventando. Es, bueno, este es un transcurrir de cosas y creo que el gerundio un poco tiene que ver con que transitamos nosotros también ese... Filmando, Exacto. filmando lo conocieron, haciendo. Sí. Sí. Entonces, bueno, recordemos, Reventando se va a estrenar en el Bafisi el martes 8 a las 19:30. 19:30 en el Cacodelfia, No, Cinépolis Jusey. en el Cinépolis de Jusey, Pero después perdón. sí tiene otra proyección el viernes 11 a las 19:30 también, y el domingo 13 a las 13 horas. Eso sí, 13:30. 13:30, perdón. Ese sí en las dos, en el Cacodelfia ahí de... Roque de- Sáenz de Peña, Diagonal Norte. 11:50. Sí, es el Diagonal Norte, a lo que media antes cuadra era del el Obelisco. Multiplex Art. Exactamente. El viejo Multiplex Art, Sí. donde íbamos a ver, bueno, este tipo de películas documentales. Pablo G. dice, lo conozco al de Buzo Azul, que es Diego, que es realmente un gran cineasta de otras películas que ha hecho. ¿Cuáles son las películas anteriores que dijeron que habían hecho? Nuestro primer documental se llama Contrapelota y básicamente trata Fútbol de ascenso. fútbol de ascenso. Sí, son 4 historias que intentamos abarcar el fútbol de ascenso también a Sin través fútbol. de O sea, 4 historias. no hacemos deporte, digamos. Claro, O no, sea- es la historia de vida en relación a eso. Historia. Sí, Claro. es un árbitro, un dirigente, un jugador. Y Agua Sucia, un documental hecho en una cárcel con un policía que se va al lado oscuro, se transforma en ladrón, cae preso en la cárcel de su pueblo, en la que su papá es guardia cárcel. Ah, Dolores. Y se bautiza para salir de ese infierno. Esa es la película. siempre hay ahí un plan para salir, ¿no? Sí. Hay Ahí es. siempre están buscando el plan para Casi salir. todos tenemos un plan. El asunto es que no salga de la cárcel, ¿no? Porque ¿Eh? el asunto es que no salga de la cárcel antes de tiempo. Claro, bueno. Nada, ya salió el Johnny. Ya salió. Bueno, Pablo los saluda, es un gran dúo. Nenuco, que es la productora que ustedes tienen, ha producido y realizado obras de muy buena calidad. Mirá, Bueno, parece les un chivo recomendamos. eso. No sé, Pablo G, no sé, amigos de ustedes, alguien está Sí. escribiendo ahí, está Gracias. recomendando entonces que miremos los documentales de Nenuco. Y ya saben, el martes 8 pueden ver a las 7:30 de la tarde el documental Reventando en el Cinépolis Jusey, enfrente a
Facultad de Medicina. Guillermo, Diego, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por el documental, a nosotros nos encantó, la verdad Total, que lo vimos, total. es una gran Muchas película, gracias. y porque nos permite conocer los saldos de la vida, no los saldos, los aldos de la vida, a quienes por ahí estamos en otros circuitos. Cada uno está en circuitos y después cree que la vida es eso, pero bueno, hay múltiples universos compartidos Tal todo cual. el tiempo. Así es. Así que bueno, muchas gracias, A muchos ustedes. éxitos. Ustedes, Nosotros nos vamos con un tema, ¿con Nos cuál? vamos con un tema que no elegimos